Bueno, la verdad es que en este mundo hay que ver cosas. La situación en Venezuela está seriamente complicada ahora, después de las elecciones. ¿Por qué se ha complicado la cosa en Venezuela? Y vaya mi saludo a mi buen amigo Manolo Pichardo. ¿Por qué se ha complicado la cosa en, Venezuela. en Venezuela? Y digo que vaya mi saludo a mi amigo Manolo Pichardo, que creo que es uno de los políticos que tiene realmente un futuro más sólido aquí en el país. Pero Manolo Pichardo estuvo observando allá en Venezuela el proceso interno de... Yo pienso que los líderes políticos del gobierno venezolano cometieron un error. Y fue que ellos sacaron garras para un torneo electoral interno, cuando ellos el año que viene tienen por delante un proceso electoral que es fundamental para ellos o saltar del poder o consolidarse en el poder. Esto que pasó en las elecciones de la semana pasada indican, y la comunidad internacional así lo ha tomado, de que esas elecciones fueron manipuladas en forma aviesa para lograr una victoria política a nombre del gobierno. ¿Por qué? A última hora, el mismo día de las votaciones, se dislocaron todos los centros electorales donde la oposición era mayoritaria. Si por ejemplo aquí en Barahona la oposición era mayoritaria, dislocaban todas las mesas en los puntos donde había una intención de voto muy alta para la oposición. Y entonces, cuando se armó el lío y la gente empezó a protestar y la oposición empezó a protestar, la justificación del gobierno dijo que eso era por seguridad, para evitar que las personas sean agredidas. Y eso lo que ha hecho es crispar más la situación en torno a Venezuela. Hay una cosa que la gente no sabe, y es que el gobierno venezolano, la estabilidad del gobierno venezolano ahora mismo, viene de Estados Unidos. Y la gente dice, pero imposible, ¿cómo va a ser una cosa así? Venezuela tenía 3 que le pagaban el petróleo chan con chan, con los cuartos uno arriba de otro. China, y ya China no se lo paga uno arriba de otro porque Venezuela tiene una deuda tan alta con China que ya el petróleo que Venezuela le suple a China, ya China no tiene que pagarlo, sino que ya se lo descuenta de la deuda que Venezuela tiene con China. La Unión Europea ya tiene otros mercados donde también está comprando. Estados Unidos es el gran comprador de petróleo a Venezuela y Estados Unidos le está pagando el petróleo ahí al cacarazo, como dicen aquí. Sí. Le está pagando el petróleo a Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos hace eso a pesar de la oposición que Estados Unidos le tiene a Venezuela? Y yo hablaba de eso en esta semana con alguien y coincidíamos en que el objetivo de Estados Unidos en este caso es político y es económico. Económico porque Estados Unidos entiende que si no le mantiene ese hilo para que respire a Venezuela, la situación económica de Venezuela entraría en un colapso total. Y entonces sería demasiado gravoso sacar a Venezuela de esa crisis. Y también el objetivo político es evitar que una situación económica en Venezuela muy gravosa termine afectando a todos estos países de América Latina que ya están siendo afectados con la pesada migración de venezolanos hacia todos estos países y que uno de los destinos que tienen los venezolanos es Miami. Entonces la situación, yo digo que fue un error de ellos porque ahora para las elecciones de diciembre del próximo año, que son presidenciables, la oposición se va a encargar y la comunidad internacional y todas las entidades internacionales le van a poner los ojos a Venezuela arriba y va a pasar
como aquella vez hicieron con el plebiscito en Chile que le hicieron a Pinochet, que la comunidad internacional estaba tan metida con sus ojos en Chile que Pinochet no tuvo ninguna capacidad de maniobra y tuvo que aceptar su derrota en el referendo de ese entonces. Ahora, Alexander, pero también la oposición de Venezuela también cometió sus errores. Y digo que cometió sus errores porque inicialmente tenía un plan de lucha que estaba teniendo apoyo prácticamente en todos los países latinoamericanos y del mundo. Pero ellos variaron esa posición. Recuerda que la oposición de Venezuela en la calle estaba exigiendo la renuncia de Maduro, de Nicolás Maduro, y que se hicieran nuevas elecciones en Venezuela. ¿Qué sucede? Ellos variaron esa lucha por el diálogo. Y en ese diálogo, Maduro y su régimen tuvieron un respiro. Y parte de ese respiro es que se convocan a esas elecciones. Y también, ¿dónde estuvo el error de la oposición? Porque la oposición prácticamente, Alexander, le está legitimando las elecciones. Fue un error de ellos participar en esas elecciones. Sí, le están legitimando las elecciones y la constituyente también. Claro. Ahora Maduro pone como condición para que los gobernadores electos asuman a que se juramenten ante la Asamblea Constituyente para legitimar la constituyente. Yo vi a una aguerrida gobernadora que fue electa no me acuerdo el nombre del estado ahora. Óyeme, es una mujer de carácter. Y ella decía, yo tengo que juramentarme en eso, no voy a juramentarme. Y me quedo fuera. Entonces ahora el gobierno venezolano dice que tienen que juramentarse. Ramos Alú, que fue presidente de la Asamblea Nacional, fue el primero que saltó de que Acción Democrática iba a presentar candidatos, creyéndose que era verdad que iba a haber elecciones. O sea, ese actuó como un estúpido, porque ese pensó que era verdad que iba a haber elecciones democráticas. Y la victoria del le pasan el rolo. La victoria, Alexander, la victoria del gobierno da un golpe de efecto, ¿verdad? Para las próximas elecciones. Miren, a esta hora ya se está celebrando en España la Asamblea del Senado, que probablemente le aplique el artículo 155 a Cataluña y le quite la autonomía, convoque a nuevas elecciones y saquen a Puigdemont del poder. Y eso significaría probablemente o una agudización de la crisis política en España frente a Cataluña, o probablemente la solución a toda esta exigencia de separación que hace Cataluña de España. Señores, no hay... Ahí, Alexander, lo que están primando son los intereses políticos y económicos. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo. Hemos tenido una excelente conversación. Así mismo es, Alexander. Entonces, el próximo sábado de nuevo aquí. Será hasta el próximo sábado cuando volveremos. Efraín Vargas, Manuel Rodríguez, quien les habla, Alexander Pérez, en una conversación como esta. Hasta entonces.